Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta webinar de la serie de eventos y actividades enfocados en los procesos de transformación digital, donde nosotros, como Aldora, estaremos acompañándoles y conversando sobre diferentes productos, servicios y diferentes áreas de oportunidad donde podemos apoyarles nosotros. Mi nombre es Kiara Canto, soy la directora del área de soluciones digitales para Aldora Latinoamérica. Sean bienvenidos todos a esta webinar y pues comenzamos. Les recuerdo que en la parte inferior hay una opción donde viene la parte de preguntas y respuestas. Ahí pueden conversar con nosotros para intercambiar puntos de opinión, dudas y algunas respuestas que estaremos dando en vivo con ustedes. De nueva cuenta, a nombre de Aldora, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad y pues comenzamos. Los documentos dentro de las organizaciones se vuelven un reto para todas las compañías. Sin embargo, nuestras organizaciones se han ido enfocando en poder ir digitalizando la operación del día a día enfocado a nuestros clientes. Sin embargo, a veces nos enfocamos tanto en cómo atendemos a nuestro proceso a nuestros clientes que se nos olvida el back de la oficina, aquellas áreas dentro de las compañías, aquellas áreas dentro de la organización, pues que también colaboran con esos documentos, también colaboran con esa información y que a veces perdemos de vista, ¿no? Y al final eso se traduce en muchas situaciones. Se traduce en cajas, se traduce en almacenes, se traduce en intercambio de información física y que a veces no es fácil de trazar, ¿no? Y esto implica no nada más un tema del papel, implica temas de costos, impresión, almacenamiento, reimpresión, reprocesos, etcétera, ¿no? Algo muy importante para nosotros es que pues, los procesos documentales, no importando qué organización, no importando qué vertical, existen, ¿no? Aquí ponemos algunos ejemplos de lo que sucede dentro de las compañías. En el área financiero requerimos tener reportes, requerimos tener evidencias, requerimos tener expedientes para poder ayudar a nuestra operación, a nuestra compañía. En el área de logística, documentos, PODs, procesos, pero de cualquier manera, si vemos en todas las verticales y en todas nuestras organizaciones, no existe una organización hoy en el mundo que pueda decir que es una organización 100% digital. No, la mayoría de nuestras compañías, la mayoría de nuestras organizaciones, seguimos generando papel, seguimos generando documentos, algunos a nivel regulatorio, algunos por cumplimiento, pero otros tantos a veces es por procedimientos internos donde pudiéramos hacer grandes cambios dentro de nuestras organizaciones, pero por temor o por procesos no necesariamente lo hacemos. Entonces, esto se vuelve bien interesante porque al final, cuando capitalizamos o reindexamos el costo de estas situaciones en nuestras compañías, pues se vuelve un reto, ¿vale? Vamos a continuar con nuestra charla, con nuestra plática, y vamos a tratar un poco sobre estos costos ocultos. Y los costos no implican solamente en dinero. A veces queremos todo enfocarlo en cuánto me cuesta un peso, un centavo, un dólar, un algo, ¿no? Sin embargo, en los costos también se enfocan o los podemos permear en el tema de horas de ejecución, en el tiempo perdido de buscar esa información. Habemos compañías que tenemos almacenes gigantes donde estamos gestionando expedientes, gestionando documentación, gestionando el archivo, por ejemplo, financiero de nuestras organizaciones, y es papel y papel. Y cuando nosotros tenemos una auditoría, pues tenemos que recurrir a hacer la búsqueda física de ese documento, hacer la búsqueda de esa información, y al final siempre es un reto. Cualquier acción que me implique no tenerlo a la mano o a la disponibilidad, pues al final es inversión, es dinero, es tiempo de nuestros recursos. Tener a una persona que esté administrando esos archivos físicos, tener una persona que esté administrando esa información, al final es una inversión dentro de las organizaciones. Y otras cosas bien importantes, y no me dejarán mentir la mayoría de ustedes. ¿Cuántas veces tenemos en nuestra organización el mismo documento impreso dos o tres veces, pero en diferentes áreas, ¿no? La identificación, el contrato, el reporte, la evidencia, unos lo marcan con un plumón, algunos otros no, etcétera. Sin embargo, el hecho de tener tantas veces esa información no nada más pone en riesgo a nuestra compañía, sino también pone la no disponibilidad y la no garantía de que tengamos la última versión, de que tengamos todos el mismo contenido y además el hecho de que un documento siga manteniéndose en el mundo del físico, en el mundo del papel, pues perdemos trazabilidad y con los procesos en este momento en el objeto regulatorio,
pues sí puede volverse un riesgo porque no sabemos quién tiene esa información, porque una vez que está en el papel, no hay garantía de saber dónde está esa información. Vivimos en el mundo de asumir que está en un área, asumimos que está almacenado, asumimos que está resguardado, pero mucha de esa información pudiera poner en riesgo a nuestras organizaciones. Y por eso, si empezamos a pensar un poquito en todo este ecosistema y si pensamos un poquito en todo lo que sucede dentro de nuestras organizaciones, pues no nada más estamos hablando de un tema de inversión, sino es cuánto me podría costar que tuviera una fuga de información, cuánto me puede costar que cada vez que yo requiera un expediente tenga que ir a buscar esa información. Y aquí es donde empezamos a platicar, donde son esos costos invisibles de nuestro día a día que ya se asumen como algo natural. Es más, a veces ni siquiera los observamos, pero suceden dentro de nuestras organizaciones. Y vamos a ir continuando pues en esta charla sobre esta información. Ahora bien, algo muy importante y es un lema en cualquier proceso, es una frase muy importante para cualquier organización. Si yo no puedo ver qué está sucediendo con la información, yo no la puedo medir. Y si yo no puedo medir y yo no puedo tener visibilidad de ello, no lo puedo controlar. Y si yo no puedo controlar la información, mucho menos puedo mejorar. Entonces, es un ciclo natural de cualquier organización, de cualquier compañía, no importando si nos dedicamos a finanzas, no importando si nos dedicamos a retail, a fabricación, análisis de datos, a lo que sea. La realidad es que cada vez que yo tengo un punto de salida o tengo una dependencia de flujos de procesos en papel, tengo un área de oportunidad donde yo puedo poner en riesgo mi operación, puedo poner en riesgo a la organización y sobre todo no puedo optimizar a mi compañía. ¿Por qué? Pues porque no tengo una garantía de que la información va a estar en tiempo y en forma, ¿no? Entonces, algo importantísimo de ahí es, de igual manera, de repente algunos de nuestros clientes, algunos de nuestros socios de negocio nos dicen, oye, quiero hacer más eficiente mi operación. Y cuando empezamos a platicar y a conversar de ellos y les invitamos a que nos presenten un poco de cómo es su proceso y empezamos a encontrar papeles por aquí, papeles por allá, papeles por muchos lugares, le decimos, ¿cuántos documentos tienes aquí? ¿Sabes cuántas hojas? ¿Sabes cuántos expedientes? ¿Sabes cuánta información tienes aquí? Y la realidad es que no hay un registro real de esa información. No sabemos si es una hoja, dos hojas, un expediente, o sea, aun cuando tenemos esos folders que nos ayudan mucho y les podemos poner un post-it y demás, la realidad es que no hay forma de garantizar la información que está allá adentro. Y entonces eso se vuelve un riesgo y por lo tanto tener esa eficacia y esa eficiencia de lo que está sucediendo dentro de nuestra organización pues es difícil de alcanzar, ¿vale? Entonces, vamos a seguir platicando un poquito sobre las diferentes cosas o los diferentes retos que tenemos como organización. Ahora bien, cuando nosotros gestionamos expedientes o cuando gestionamos procesos, normalmente nuestros procesos no están enfocados en una sola área. Obviamente nuestras organizaciones son horizontales y entonces pues, en un modelo estándar pues tenemos una orden de compra, tenemos un almacén, tenemos productos o tenemos servicios, tenemos consultores, tenemos un área de administración de servicios y recursos y tenemos áreas de entrega, delivery o producción, ¿no? Al final de cuentas hay muchas áreas, al menos dos, tres, cuatro áreas que están interviniendo dentro de nuestras compañías que están moviendo o que están compartiendo información que son relevantes a ese ciclo de negocio muy, muy global, ¿no? El famoso order to cash. ¿Cómo yo muevo mi operación para poder generar un ingreso dentro de mi compañía y todo lo que lo involucra? Pero sucede cosas bien interesantes. Cuando yo recibo por ejemplo, una orden de compra, no, se vuelve un reto porque yo recibo un documento y que hoy puede ser de manera natural que llega ya esa orden de compra de manera digital, pero por mi procedimiento natural de mi compañía, lo que hago es imprimo ese documento y lo sello, por ejemplo, de orden de compra recibida. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener esos retos de que volvemos a salir a un ecosistema donde ya no sabemos qué está sucediendo con esa información, ¿no? Una vez que yo recibo esa orden de compra y yo la imprimo y le pongo un sello, pues yo la transfiero, pues no sé si al área del almacén, al área de producción, a diferentes áreas dentro de la compañía. Y pueden suceder dos cosas, que tenga el documento en físico y además de manera digital yo lo comparta mediante un correo electrónico. Sin embargo, cuando yo lo comparto mediante un correo electrónico, esa orden de compra, la persona receptora, que pudiera ser mi área, por ejemplo, de almacén o mi área de suministros,
tiene ese documento y muy seguramente lo que va a suceder es que va a descargar ese documento en su computadora, lo va a ordenar de acuerdo a su propio criterio, porque así es como funciona la operación en su área o las actividades que tienen a su cargo. Y pudiera suceder de nueva cuenta que ese documento se imprima complementándolo con otro, ¿no? Complementándolo con un pedido interno para poder registrar eso dentro de nuestros CRPs y volvemos a llegar a un mundo donde tengo dos veces ya digitalmente esa orden de compra y tengo dos veces físicamente impreso ese documento, una con un sello de recepción de la orden de compra y la otra alineada a una orden de producción o alineada a una orden de suministro, ¿no? Y entonces empiezo a generar expedientes y expedientes que algunos pueden irse moviendo y van a empezar a complementar información a lo largo del proceso, pero muy seguramente voy a tener dos o tres veces ese mismo documento en mis diferentes etapas. Recuerdo en una conversación con alguno de nuestros clientes enfocados en el tema de salud, pues cuando salía una orden de servicio para laboratorio, sucedía frecuentemente que imprimían dos o tres veces el mismo documento del estudio de laboratorio. Entonces, en las preguntas le hacemos, ¿por qué imprimes dos o tres veces el documento? Está bien, dale un documento al cliente, simplemente por evidencia de que se procesó su requerimiento o su pedido, pero ¿por qué necesitas dos o tres copias? Al final estás dentro de un sistema que imprimió ese documento. Ah, lo que pasa que específicamente el área donde se hace el estudio necesita ese papel y necesita una copia para el equipo financiero, lo pueda registrar en su BAU global y además una copia adicional. ¿Para qué? Por si, para poder concentrarlo en el sistema, si este estudio en un futuro pasa, por ejemplo, a un caso clínico, ya no es un tema de un estudio de entrada por salida, sino se complementa en un expediente, por ejemplo, cuando el paciente entra a un proceso de hospitalización. Entonces, todas estas copias y todas estas informaciones que viven en el mundo físico, pues empiezan a retar a la organización y empieza a cuestionar por qué lo hacemos. Y muchas veces es un tema de seguridad y seguridad humana, no seguridad tecnológica, porque los sistemas todo el tiempo están registrando la información, pero a veces necesitamos esa tranquilidad de nosotros y ahí es donde nos tenemos que retar nosotros como colaboradores y como personas en este mundo, de decir, lo necesito, en verdad es necesario, en verdad genera valor para mi organización, o simplemente es un punto de seguridad donde yo tengo que amarrar y la comunicación entre mi organización no está siendo tan eficiente, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy interesante y se vuelve muy retador. Pues ¿por qué? Pues porque nos ayuda a poder operar, ¿no? Este slide es muy lindo porque al final es parte del overall o del resumen de hacia dónde deberíamos de movernos como una organización. Y en sesiones que hemos tenido con nuestros clientes, nosotros nacimos con los servicios administrados de impresión, nosotros nacimos con tecnología enfocada en imprimir y nos preguntan, oye, equipo Aldora, ¿por qué están promoviendo tecnología que digitaliza las compañías, que evita que se generen ya documentos si tu naturaleza es el tema de impresión? Y ahí es donde decimos, no, no está en contra de nuestra naturaleza, más bien está buscando que los procesos sean mucho más eficientes. Y una frase que es muy importante para nosotros es imprimir solo lo necesario, que solamente aquella información, por un tema regulatorio, por un tema de compliance, por algún proceso, se imprime esa información. Hoy, por ejemplo, en la salida de los almacenes, en los centros de distribución, es necesario hoy, en muchos casos, imprimir esa hoja de salida donde viene la factura o viene el resumen del embarque por tema de transporte, ¿no? Sin embargo, pues ya no es necesario imprimir el resto de la información, solo ese documento, pues por las condiciones hoy, cómo se hace el proceso de auditoría en los sistemas foráneos. Sin embargo, de alguna manera podemos contener la información lo más objetivamente posible. Ahora bien, dentro de solo imprime lo necesario, pues también ofrecemos visiones hacia, pues tener procesos de captura inteligente donde recibamos documentos, clasifiquemos esos documentos de una manera muy eficiente y de alguna manera lo llevemos a nuestro sistema sin la necesidad de estar reenviando correos y correos o de estar compartiendo físicamente esa información. Yo tomo la información, extraigo lo que es importante para mi organización y lo transfiero a los diferentes procesos. Adicionalmente a eso, pues le agregamos cosas muy interesantes como flujos de aprobación, flujos de automatización y que de alguna manera ese pase de información de mano en mano, pues lo podamos llevar dentro de nuestras compañías. Al nosotros tener esta información dentro de plataformas tecnológicas, pues nos ayuda a tomar decisiones muchísimo más rápido y además saber qué está sucediendo. Como lo platicaba hace un momento,
el hecho de que tengamos la información a la mano nos permite tomar decisiones para optimizar, para mejorar y para poder hacer apuestas a futuro, ¿vale? Continuando con la conversación y continuando con las actividades, aquí es donde de alguna manera podemos hacer cosas bien interesantes. Muchas organizaciones, si no es que podría decir que el 90-95% de las organizaciones, tenemos estos dispositivos dentro de nuestras oficinas, ¿no? Los famosos multifuncionales. ¿Qué hacemos con los multifuncionales? Normalmente nos funcionan para tres cosas importantes. Imprimir, duplicar información y escanear. Pero ¿por qué no de alguna manera incluir estos dispositivos que ya hoy tienen tecnología avanzada para poder incorporarlos en el ecosistema de transformación digital de nuestras organizaciones para poder llevar esa información de una manera automatizada a nuestro core? ¿Cómo lo hacemos? Y básicamente hacia dónde queremos enfocar parte de nuestra conversación. A que desde estos dispositivos, en lugar de que nosotros colocamos nuestro documento físico, lo escaneemos, lo mandemos a nuestro correo electrónico, lo renombremos, lo clasifiquemos y después lo llevemos a un sistema quizá digital o lo compartamos con nuestra organización. Ya desde un dispositivo como estos, ya desde un multifuncional con inteligencia, un multifuncional con capacidad de aplicaciones dentro de este propio dispositivo, pues nos ayuda a llevar esa información de una manera muy eficiente para ello. Colocar una orden de compra, a presionar un botón que diga procesar orden de compra y automáticamente la tecnología de Xerox Lexmark en compliance con la oferta de consultoría de Aldora, pues toma esa información, clasifica ese documento, extrae la información relevante y pues lo lleva a mi RP, lo lleva a mi sistema de aplicación para suministros, lo lleva a mi gestión de expedientes de clientes, expedientes de proveedores, expedientes de operación, ¿no? Y de alguna manera, en lugar de tener 6 o 7 pasos que pudieran existir hoy en mi organización, lo simplificamos enfocado en poder hacer más cortas las necesidades, hacer las actividades mucho más enfocadas y de alguna manera dar diferentes puntos de entrada de fácil acceso dentro de mi organización. Y ya no se conviertan solamente en los dispositivos que imprimen y los dispositivos que fotocopian, ¿no? Sino dispositivos realmente inteligentes que nos ayudan a hacer más eficiente nuestro día a día, ¿vale? Continuando con nuestra sesión y continuando con nuestra conversación, aquí hablamos y me gustaría comentar y me gustaría hacer esta mención sobre la importancia y de nueva cuenta cómo este tipo de tecnología, cómo este tipo de procesos van a apoyarnos dentro de nuestra organización, ¿no? Es parte fundamental de nosotros el poder analizar, el poder entender, el poder hacer una introspección dentro de nuestros procesos y decir, oye, hoy, por ejemplo, para mi proceso de autorización de vacaciones dentro de mi compañía, que puede parecer algo muy sencillo, puede parecer algo muy básico, pero muchas de nuestras compañías a veces todavía seguimos usando formatos que nacen en Excel, son documentos de Excel, pero que imprimimos, ponemos nuestros datos para poder solicitar las vacaciones y los llevamos a nuestro jefe inmediato, a nuestra área de recursos humanos y lo tenemos que ir firmando de manera autógrafa. Entonces, sucede mucho esto dentro de nuestras organizaciones. Los vales, las aprobaciones internas, pues también se vuelven un reto dentro de las compañías. Aquí es donde estos procesos clave dentro de nuestras organizaciones pueden empezar a funcionar con ese proceso de integración digital, ¿no? Ayudar a que cada uno de los procesos internos y procesos clave dentro de nuestras compañías, perdón, puedan empezar a tomar la información y una vez que pasa la etapa en la que está asignado a nuestro proceso, esa información de manera íntegra se mueve a la siguiente etapa, que por ejemplo, regresando a mi ejemplo de vacaciones o el ejemplo de autorización de un vales, procesos de aprobación de fondos para viáticos, etcétera, tomamos esa información donde en un ciclo de aprobación digital, en un ciclo donde te llega una notificación para pedir este proceso, llenar la información y mandarlo a los diferentes ciclos de aprobación. Una vez que está aprobado el proceso, de manera automática, esa información se toma, se consolida y se conecta a los sistemas de gestión de recursos humanos, se conecta a los sistemas financieros para, o una de dos, programar y registrar la autorización para que el colaborador esté listo para tomar sus vacaciones o en el caso de, por ejemplo, de un proceso de aprobación para viáticos o cosas similares, se programe
prácticamente de manera automática la dispersión del gasto, obviamente siguiendo las reglas de negocio de la compañía. En el mundo digital no exime de poner reglas de negocio y las reglas de negocio son necesarias para poder tener el control. Pero justamente ahí es donde se vuelve muy interesante. Un sistema, en lugar de yo leer un documento que puede tener 100 o 20 o 200 variables, me focaliza la información que yo necesito para tomar una decisión específica. A lo mejor una solicitud de viáticos donde me describen con qué cliente van a ir, qué van a hacer, cuánto dinero necesitan, etcétera, y ya me precargan algunos gastos posibles que se ejecuten. A lo mejor a mí como tomador de decisión para la dispersión financiera, pues no lo veo tan necesario saber específicamente. ¿Por qué? Porque el catálogo de órdenes internas ya está establecido, el catálogo de posibles gastos ya está establecido, pero sí me interesa en grande y en rojito saber el monto necesario para esa dispersión, ¿no? Y justamente con las herramientas focalizamos ese tipo de necesidades para poder tomar una decisión de manera más eficiente sin tener que navegar en esa nube de datos, ¿no? Que cuando yo tengo ese documento en el papel, pues sí tengo que empezar a recorrer, aun cuando me sepa de memoria el formato, pues sí empiezo a recorrer la información, porque aparte de todo, pues a veces cuando llenamos ese tipo de información de manera manual, pues habemos gente que no somos tan hábiles en una buena caligrafía y a veces pues nos cuesta un poquito de trabajo tener una definición bien de nuestra texto, de nuestras letras, ¿no? En el mundo digital no sucede esto. En el mundo digital prácticamente la información se va moviendo y más si colocamos tecnología de extracción, si colocamos tecnología de procesamiento digital, pues todavía disminuimos ese famoso error de dedo, ¿no? Ese error donde decimos, ay, perdón, en lugar de decir 10,000, dice 100,000. Y al final, 100,000 en una producción, 100,000 en un costo, 100,000 en una inversión comparado con 10,000 unidades de algo, pues pudiera volverse muy relevante cómo funciona la operación, ¿vale? Entonces, aquí parte de nuestra oferta de negocio es ayudamos a conectar los sistemas entre ellos, ayudamos a conectar este tipo de tecnología para ser más eficiente. Pero volvemos a regresar, para poder hacer algo mejor necesitamos tener datos y datos de calidad, ¿vale? Vamos a continuar con nuestra presentación y dentro de ello conversaremos con algunos ejemplos de casos por industria, ¿no? ¿Cómo podemos detectar dentro de nuestras compañías algunas cosas que pudieran estar sucediendo dentro de nuestra organización y que a lo mejor haciendo una introspección muy rápida en esta sesión que tenemos el día de hoy, pues pudiera hacer mucho sentido para nosotros, ¿no? Algunos casos en el mundo financiero, por ejemplo, pues son los famosos expedientes digitales. Definitivamente del 2020 a la fecha, en la industria financiera, en la vertical de finanzas, eso se aceleró de una manera increíble. El disponibilizar líneas de crédito, el disponibilizar acceso a la banca electrónica y demás ha sido un boom. Sin embargo, existen procesos financieros dentro de las propias organizaciones, por ejemplo, para procesos fiduciarios, para procesos organizacionales, para seguros específicos, para productos específicos que siguen viviendo en el mundo del papel. Y justamente con ello podemos empezar a migrar ese tipo de situaciones, ese tipo de casos específicos, pues precisamente para poder tener esa información. Hoy muchas organizaciones se retan en el mundo financiero a saber si el mismo cliente puede ser que lo tenga 2 o 3 veces dentro de mi propia organización. ¿Por qué? Porque si es un cliente que tiene muchos años dentro de mi compañía como un cliente activo, pues ha sucedido y existen, no creo que pocos casos donde la misma persona tiene varios números de clientes o múltiples números de clientes. ¿Y por qué sucedió esto? Porque en el mundo anterior, cuando no hacíamos procesamiento de captura inteligente, pues la realidad es que el ejecutivo capturaba la información y entonces, por ejemplo, personas que tenemos dos nombres, pues solamente nos capturaron un nombre, ¿no? Y por ejemplo, no hacíamos validaciones de RFC y ese tipo de situaciones. Hoy en la industria ya es un estándar el cruce de datos, el cruce de validaciones, donde extraemos esa información, extraemos la información de la identificación, validamos la generación del RFC y la hacemos coincidir, por ejemplo, contra su constancia de situación fiscal. Eso se vuelve bien interesante. ¿Por qué? Porque le da mucho valor a la información y empodera a las organizaciones para tomar decisiones si el mismo cliente tiene más productos y podemos ofrecerles otro proceso, ¿no? En la parte de logística es increíble la cantidad
de información que se está moviendo para poder recibir, para poder almacenar. Organizaciones tan grandes que tienen diferentes centros de distribuciones y que funcionan como reforwards, donde toman sistemas consolidados y los van distribuyendo de acuerdo a las necesidades de sus clientes, se vuelve un reto. ¿Por qué? Porque mucha de esa información por requerimiento o por operación se imprime dos, tres documentos que complementan esas famosas documentos de salida de las órdenes de compra emitidas por sus clientes o por su propia operación. Y entonces son alterones de documentos bien interesantes que se digitalizan y hay que meterlos tanto al sistema local del propio proveedor de logística, del propio proveedor de suministros y del propio cliente que está contratando sus servicios. Ahí es un reto bien interesante. Pues ¿por qué? Porque con sistemas de captura inteligente, con los multifuncionales como les comentaba, con un botoncito que aparezca procesar pods, procesar órdenes de salida, el sistema recibe esa información, extrae la información relevante que nos haga sentido a nosotros. Puede ser el número de cliente, puede ser el número de pedido, puede ser el número de orden de salida, alguna descripción que nos haga sentido. Esa información se estandariza, el documento se lleva a algún sistema elegido. Si no existe, se puede colocar en un sistema muy interesante para poder leer esa información, para que pueda consultar esa información. Y también de manera automatizada es posible con diferentes tecnologías ir hasta los sistemas de nuestros clientes para registrar, por ejemplo, las salidas. Posiblemente nuestros clientes nos digan, oye, o nuestra propia logística interna, cuando tú liberes ya un embarque, necesito que lo registres o en el ERP o en el sistema de gestión de los almacenes. Y normalmente sucede eso, pero normalmente la descarga es manual, ¿no? Entonces, con tecnología, extraemos esa información, con robots, por ejemplo, de RPA, tomamos esa información, la colocamos en el sistema, si el sistema no tiene forma de comunicarse a nivel ecosistema, y de alguna manera llevamos esa información a donde debe de llegar. Un proceso que pudiera tardar 4 o 5 minutos, lo podemos automatizar en flujos de alto volumen y simplemente colocamos ese grupo de documentos, el sistema procesa, el sistema clasifica y lo lleva a donde lo tiene que llevar, ¿no? No es un sistema para reemplazar gente, eso es importante. Para nosotros es bien importante el talento humano, porque el talento humano es el que toma las decisiones, el talento humano es el que entiende las excepciones, el talento humano es el que tiene la intuición, el que sabe que algo pudiera no estar bien. La realidad es que nuestra tecnología lo que hace es disminuye esas brechas de comunicación, disminuye esas brechas de procesamiento y acelera de alguna manera diferentes formas de disponer la información para la operación de los clientes y para la operación de cada uno de nuestros procesos, ¿no? Avanzando, algunos otros casos en industria donde podemos conversar, pues está, por ejemplo, en la parte de salud y farma, ¿no? Aquí se vuelve bien interesante porque el tema de salud, muchos hemos y seguiremos hablando mucho del famoso expediente clínico, pero el expediente clínico está totalmente enfocado en el paciente a nivel servicio de salud. Radiografías, ecografías, estudios, tratamientos y demás. Sin embargo, en el mundo de la salud no solo es eso. En el mundo de la salud hay muchos otros expedientes que abrazan a un paciente. El expediente clínico está muy enfocado en la atención médica, pero en la industria de la salud hay expedientes que se mueven alrededor, como los expedientes financieros, los expedientes de aseguradora, los expedientes que de alguna manera en la industria pues van complementando los servicios que se tienen que ejecutar pues para la atención de manera eficiente, ¿no? Y ahí es donde también viene un reto bien interesante, porque gestionar un expediente de salud en la industria se vuelve muy complejo. La industria de salud es muy compleja por procesos regulatorios, por procesos de seguimiento, por procesos financieros. El hecho de integrar a una organización que da los servicios de salud y al mismo tiempo una industria como es la industria de los seguros, moviéndose de manera horizontal porque uno es proveedor indirecto del otro y viceversa, y ambos atendiendo a un paciente, uno a través de su aseguranza y uno segundo a través del propio servicio de salud, pues empiezan a ser procesos complejos y que de alguna manera es mucho tiempo para el recurso humano para procesar. Habemos organizaciones que tenemos muchas etapas para validar y que de alguna manera esa información fluya, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos una visión hacia adentro y empezamos a observar
cómo está la organización, pues volvemos a caer en el hecho de que tenemos muchos expedientes chiquitos del mismo paciente, del mismo episodio, y que de alguna manera tenemos que ir construyendo y siguiendo reglas de negocio, y que por el volumen natural que sucede pudiera tener un ciclo de errores y un ciclo de reprocesos muy alto, ¿no? Aquí es donde poder gestionar eso mediante reglas de negocio alineadas a la organización y alineados a nuestros proveedores financieros o proveedores de servicios se vuelve muy, muy importante. Y no, insisto, no solamente enfocado en el famoso expediente clínico, sino en el expediente administrativo, el expediente del paciente como un proceso 360, un proceso súper universal, ¿no? Y en la parte de la farma, no se diga, la parte de la farma es una de las industrias, igual que la de la financiera y de los seguros, de las más monitoreadas y de las más auditadas en México y en el mundo, ¿no? Los procesos regulatorios a las normas mexicanas, a la FDA, etcétera, exige la trazabilidad de la información de una manera muy, muy interesante. Y que a veces tomar decisiones para notificaciones, decisiones para compras adelantadas, programación de compras por etapas, por regiones, por momentos, pues se vuelve un reto. ¿Por qué? Porque definitivamente la industria farmacéutica cubre muchos procesos regulatorios y lo tiene que hacer porque hoy lo hace, si no entra en un FAUL automáticamente. Pero lo que nosotros proponemos es llevar esos procesos al mundo digital, llevar esos procesos a tener ese control de la emisión de un medicamento, de la emisión de un producto con el estándar y con sus procedimientos naturales como industria farmacéutica, pero en un proceso digital. ¿En qué nos ayuda en eso? Que no nada más estaríamos mapeando la información a nivel capa industrial, ¿no? La famosa capa 4 o la industria 4.0, sino de manera simultánea al proceso de maquilación a nivel piso, a nivel planta, su documentación, sus procedimientos y sus sistemas que están monitoreando de manera simultánea, pues todo ese papel que normalmente son hojas y hojas donde se están registrando temperaturas, se están registrando velocidades, se están registrando cantidades y demás, y que, por cierto, pasan por las áreas de calidad y las áreas de producción de una manera muy estricta, pues eso tenerlo en un proceso digital donde cualquier colaborador que deba de intervenir o debe estar monitoreando la información, pues lo haga en el momento y no necesariamente tenga que esperar a que se consoliden los expedientes una o dos, tres veces al día a través de los diferentes calendarios o los diferentes planes de trabajo de la organización, ¿no? Si un lote está en este momento produciéndose, saber qué está sucediendo. Es la famosa trazabilidad al momento de lo que sucede. En la industria farmacéutica no podemos hablar del pasado estando en el futuro. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en este momento y que sea registrable en el momento, ¿no? Ahora bien, en la parte de retail, operación y construcción y otras industrias, la realidad es que igual seguimos gestionando información, proponemos digitalizar esos procesos dentro de las sucursales, dentro de la operación y dentro de cada una de las necesidades. Orgullosamente, en alianza con Xerox y Lexmark, hemos lanzado con varios de nuestros clientes el registro y el control de los expedientes en la industria inmobiliaria de una manera digital. ¿Esto qué quiere decir? Reta a las organizaciones y reta a las compañías a decir, oye, todo esto son documentos internos, son documentos que sí pueden estar alineados a procesos regulatorios como la Profeco, procesos regulatorios como las normas para la emisión de una escritura y demás. Sin embargo, procesos internos que se necesitan, donde normalmente te firman documentos que tú le compartes al cliente y que normalmente cuando tú compras una vivienda y eres una persona afortunada de tener un nuevo lugar donde vivir, pues normalmente te entregan un bonche de papel de este tamaño, ¿no? Donde tenemos 20, 30, 40 hojas. Hoy en la industria estamos intentando con ustedes y en colaboración con ustedes cambiar esa visión a que todo ese proceso sea un proceso totalmente digital hasta la escritura. Todavía no hemos logrado que las escrituras sean digitales. Estamos por buen camino, pero todavía no llega en el mundo gubernamental. Pero al final no es lo mismo tener una escritura de 7, 10, 12 hojas, un solo documento que se vuelve muy valioso, es un documento muy importante para nosotros, pero el resto de la información es igual de valiosa, pero lo que llega a suceder en nuestros hogares o en nuestras industrias es que ese expediente lo tenemos que guardar, lo tenemos que cuidar con todo nuestro esfuerzo y al final nadie está libre de que suceda algo, ¿no? Y entonces
un robo, un incendio, una inundación, que ojalá nunca nos pase, pero al final el nunca no existe, pues puede poner en riesgo esa información y recuperarla después de 5, 6, 7 o 10 años, pues se vuelve bien complicado, ¿no? Nuestra oferta que estamos hoy proponiendo en la industria, por ejemplo, de retail, en la industria de la construcción, esos expedientes entregarlos de manera digital, concentrados en archivos fáciles de consultar, fáciles de tener y que estén disponibles para nuestros clientes en cualquier momento, ¿no? Hoy es un reto que tenemos y un reto que hemos ido resolviendo en conjunto con varios de nuestros socios de negocio y de alguna manera se vuelve bien interesante, ¿no? Se vuelve valioso, se vuelve atractivo y entonces hoy, ¿qué sucede con nosotros en esta época, en este 2026? Queremos disponer de la información lo más rápido posible, tenerlo a la mano y que de alguna manera tomemos un dispositivo como estos y en ese momento simplemente entremos a un link, entremos a nuestro correo, entremos a nuestra nube y dispongamos de esa información, ¿no? En el grupo, en Aldora, Xerox, Lexmark, pues proponemos ese tipo de soluciones, proponemos soluciones que faciliten la vida de las personas, ¿vale? Continuando con nuestra charla y con nuestra conversación, queremos presentarles un poquito una demostración de lo que hemos hecho, ¿no? Una demostración de... muchas veces en la industria hablamos de tecnología, hablamos de procesos, pero al final dices, bueno, quiero, ¿cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe? ¿No? Entonces, en este video que vamos a poner, lo que vamos a hacer es poder observar un proceso digital donde, por ejemplo, hagamos una solicitud de un bien dependiendo de esos formatos son totalmente personalizables, totalmente enfocados en cada una de las necesidades de nuestros clientes. Entonces, estos formularios se pueden configurar para cada una de nuestras necesidades y automáticamente el sistema, conforme vamos recibiendo la información, va concentrando la información, va creando los documentos y va creando todos los procesos dentro de nuestra organización. Posteriormente, el sistema puede notificar vía correos electrónicos, vía mensajería de diferentes formas para ir complementando la información y de esta manera empieza a haber una interacción con nuestro usuario, con nuestro cliente, con nuestro proveedor, con quien lo necesitemos hacer, pues para ir complementándonos información de acuerdo a las necesidades que tengamos. Adicionalmente, podemos ir requiriendo documentos, podremos ir preparando a la organización para que puedan hacer esta recuperación de la información de una manera eficiente, ¿no? Igual, una vez que yo tengo documentos, la herramienta es capaz de extraer información, la herramienta es capaz de validar información. Por ejemplo, que la CUR esté registrada en el registro civil, que el comprobante de domicilio tenga menos de 3 meses, que el estado de cuenta coincida con la persona que nos está solicitando, etcétera, ¿no? Y de alguna manera el sistema pues sea eficiente y coincida con nuestro protocolo y con nuestro proceso. Sin embargo, aquí el reto es pues ya está concentrado todo en una sola herramienta, está concentrado en un solo proceso y mediante la propia herramienta yo puedo disparar acciones, puedo programar sesiones, puedo programar reuniones, puedo invitar al usuario a que ejecute ciertas actividades. En esta etapa que estamos viendo en ese momento del video, pues estoy programando una cita, ¿no? Y no desconectándonos del mundo real, cuando yo necesito alguno de los documentos procesarlo de manera digital, pues tengo en la mano un multifuncional donde con un pequeño clic digitalizo ese documento, la tecnología lo extrae de manera automática y lo lleva para consolidar mi expediente de una manera inteligente, ¿no? Sin la necesidad, si se dieron cuenta, de intervenir. Entonces, aquí es donde el modelo de digitalización, el modelo de operación y el modelo de la organización se vuelve muy interesante porque reta a las compañías, reta a cada una de las organizaciones a evitar que ya estén desconectados los servicios y a evitar que de alguna manera la información funcione en silos. Y eso es bien importante. Cuando yo tengo la información concentrada, cuando yo tengo la información ubicada en un solo punto, pues de alguna manera puedo tener ese acceso y puedo tomar esas decisiones rápidas. Este ejemplo, como les comentaba, es un ejemplo para una simulación de una compra de un bien. Ese bien pasa a través de un flujo de aprobación, pasa a través de un flujo de intercambio de información con el usuario externo, que al final también eso es algo muy importante. Las tecnologías que podemos hoy ofertar para ustedes son tecnologías que pueden ser usadas para operación interna o para operación externa, ¿no? Y llevarla a un proceso lo más cercano a la experiencia que ustedes quieran dar con cada uno de sus clientes, ¿vale? Ahora bien,
Para empezar a hacer algunos comentarios y algunos cierres de esta sesión, bastante interesantes, quisiera comentarles pues, sobre los impactos reales que esperamos con este tipo de soluciones, ¿vale? Ahora bien, cuando yo tengo un proceso que lo empiezo a mover al mundo digital, pues puedo obtener de manera global, optimizar esos tiempos que en vez de que yo tome un documento, ya sea físico o digital, y lo transmita por un correo electrónico, lo transmita a través de un proceso y espere que suceda ciertas cosas, con los sistemas de gestión documental, con los sistemas de automatización de procesos, con los sistemas de captura inteligente, yo puedo hacer muy eficiente este proceso y puedo hacer recortes de hasta de un 60-70% de los tiempos que yo normalmente requeriría para mover esa información en los diferentes hilos de mi organización, ¿no? La realidad es que la tecnología nos ayuda a a cortar esos espacios, a cortar esos puntos y de alguna manera disponibilizar. Y más si mi organización, por ejemplo, se encuentra en posiciones geográficas distantes, ¿no? Si una empresa está en un edificio, pues me puedo trasladar. Sin embargo, si mi almacén no está cercano, está en otra ubicación y demás, mover esa información y que la herramienta esté monitoreando y que la herramienta esté disponiendo de esa información, pues genera mucho valor, ¿no? Algo también muy importante para cualquier compañía es la disminución de los errores, ¿no? Posiblemente la orden de compra o el documento de nuestros clientes venga correcto, pero en el momento de trasvasar, que básicamente es pasar un dato a un sistema, pues de alguna manera lo que proponemos es disminuir esa cantidad de errores, ¿no? Y que la información que tenemos en este tipo de sistemas le llamemos que sea la información madre o la información matriz de nuestra compañía y tengamos la tranquilidad de que la información está correcta, que la información está validada y que todo el mundo trabajamos la misma información. Y regresando rápido a un caso en el tema de farma, en el tema de salud, ambos gestionan mucho el tema de procesos. Igual la ISO 9001, que muchas compañías hoy estamos alineadas a ella, tenemos procedimientos y esos procedimientos tienen un protocolo de activación. Entonces, una vez que tú activas un protocolo, activas un procedimiento, pues todos los que están involucrados tienen que conocer el procedimiento y existe un documento. Llega a suceder dentro del reto de las organizaciones que esos documentos salen nuevas versiones y por alguna razón no son recuperadas las versiones anteriores y pudiera poner en riesgo la operación de nuestras compañías el tener diferentes versiones de un procedimiento, de un documento, de una versión. Igual, eso mismo puede suceder con la industria de las aseguradoras, de la industria financiera, donde sigamos teniendo formatos que no están actualizados y cuando yo emito un crédito, cuando yo emito un seguro, cuando yo emito una póliza, la información fue llenada en un formato que hoy ya no está alineado, no está dado de alta, por ejemplo, en los sistemas regulatorios mexicanos, ¿no? Y entonces, para evitar ese tipo de situaciones, concentrar la información en este tipo de tecnología, pues nos ayuda a evitar esos riesgos que no nada más se traducen en problemas dentro de nuestra operación, sino pudiera traducirse en multas, pudieran traducirse en sanciones y que de alguna manera, pues toda compañía tratamos de evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Igual la trazabilidad, eso para nosotros, la trazabilidad y la velocidad, todo el mundo hoy queremos hacer las cosas bien y más rápido. Y pues este tipo de tecnología nos ayuda mucho a eso, ¿no? Poder saber quién tiene el documento, quién lo agregó, qué herramienta lo procesó, saber que la información fue dispersa de manera automática en todos los sistemas que debieron haberlo consumido, en lugar de dar de alta a un sistema, después otro y volver a regresar esa información y tener los sistemas desconectados, pues este tipo de información o este tipo de tecnología nos ayuda mucho a eso, ¿no? Para nosotros es importante que esta información pues genere una eficiencia, ¿vale? Ahora bien, para ir cerrando la sesión y con nuestra última nuestras últimas palabras o nuestros últimos momentos, pues para nosotros los invitamos y abrimos el espacio para que se acercan con nosotros, nos busquen, conversen con nosotros sobre aquellas necesidades dentro de su organización, de cómo podemos ayudarles a ser más precisos, más eficientes y de alguna manera poder disponibilizar esa información para que ustedes puedan tomar esas decisiones muy interesantes, ¿no? Y pasar de procesos manuales y de procesos que pueden generar caos, que pueden generar retos en las organizaciones a procesos automatizados, a procesos donde ustedes pueden tener el control y saber lo que está sucediendo, ¿no?
parte de nuestra oferta de negocio como organización, como grupo, como socios de Xerox, de Lexmark, de NetContent y de otras organizaciones, es que Aldora se acerque con ustedes, hagamos un primer diagnóstico cercano con algunas charlas, tener sesiones personalizadas, porque definitivamente cada industria es distinta y aún así en la industria cada cliente es distinto por procesos, por protocolos, por procedimientos, por su naturaleza. Las compañías, si fuéramos iguales, habría muchas similares, ¿no? Y no lo somos. Cada una de nuestras compañías tenemos particularidades muy puntuales y vienen de la misma naturaleza del propio recurso, de las propias personas de nosotros, ¿no? Y de alguna manera, con esas sesiones personalizadas, poder identificar esos procesos, poder tener esas sesiones para tener ese roadmap enfocado en el proceso de automatización, ¿vale? Ahora bien, vamos a dejar estos 15 minutitos para ver si tienen ustedes algunas dudas, algunas preguntas y con todo gusto, pues empezamos a resolverlas. Voy a leer algunas de las preguntas que tenemos por aquí y vamos respondiéndolas, ¿vale? Nos pregunta María Antonieta Jiménez, ¿cuál es el costo oculto más común que encuentran en las empresas antes de implementar estas soluciones? Creo que el reto más interesante es que mucha de la información dentro de la organización está duplicada, triplicada o en muchas cantidades dentro de las organizaciones y que al final es la misma información que puede estar en físico, que puede estar impresa y que por procesos o por sistemas está distribuida en muchos lados de la organización. Y eso no nada más es un costo en el tema de tenerlo físicamente ese documento, es un riesgo y cualquier riesgo implica en un futuro, si no se puede mitigar, un costo por sanción, por fuga de información, por procesamiento incorrecto de una orden que estaba incompleta, etcétera, ¿no? Entonces, el tener silos y vernos como áreas separadas o no, o que la información no está moviéndose en cascada de manera unificada, ponen en riesgo a cualquier organización. El no tener la versión del momento, la última versión rompe cualquier proceso dentro de la organización. Y a veces eso no lo vemos porque todo el tiempo estamos produciendo, todo el tiempo estamos buscando generar productos para nuestros clientes, servicios para nuestros clientes, pero cuando empezamos a hacer una revisión interna de cuántas veces hemos tenido que rehacer este expediente, cuántas veces ha habido lotes con defectos de producción, cuántas veces ha sucedido, pues reta ya a la compañía y cuando empiezas a auditar dónde inició y fue un documento el que inició el problema, ahí es un costo que es difícil de dimensionar en un principio, porque todo creemos que es un tema o de la maquinaria, o del recurso humano, o de la calidad del producto, y no, a veces únicamente fue el tema del tránsito de la información, ¿no? Ahora bien, Juan González, muchas gracias, Juan, por el comentario. Y nos dice, entiendo que es una solución de archivo digital, no es una solución de generación de procesos. Mira, la realidad es que específicamente es un sistema de gestión de la información, pero internamente incorpora un BPM o incorporan BPMs y de alguna manera nos funciona como un administrador de procesos. Ahora bien, si tú requieres conectar sistemas para poder controlar esta información, para poder extraer información y llevarla a otros sistemas, algunas de nuestras tecnologías lo hacen de manera natural a través de conexiones a APIs, a través de conexiones a otros servicios, y nos han retado varios de nuestros clientes a llevarlo a un mundo donde el otro sistema donde queremos o el sistema que tenemos que consumir no tiene forma de comunicarse, solamente es la interfaz de usuario. Y ahí es donde incorporamos tecnologías bien interesantes, como los robots, como la tecnología de RPA. Y que básicamente la tecnología de RPA son sistemas que funcionan como tecnología integradora para llevar datos de un lado al otro, para hacer acciones que hacemos los humanos, pero en el mundo digital. Yo diría son clones de nosotros, pero la diferencia de nosotros es que nosotros sí pensamos, nosotros sí tomamos decisiones, nosotros sí tenemos criterio y nosotros sí podemos hacer. En un RPA lo que hace es toma información, la lleva, toma información y hace. Si todos los días necesito descargar las órdenes de compra de un portal, todos los días las descarga y ya me las dispone, ¿no? Ahí es donde hacemos ese tipo de integraciones para que tú puedas tener la tranquilidad de que no sea nada más el control documental, sino sea el control de tus procesos. Y podemos ir más allá a la integración de BPMs robustos, donde se orquesten sistemas a través de flujos o de silos tecnológicos y de alguna manera sea un ecosistema 360, ¿no?
Espero poder haber contestado tu pregunta, Juan. Jocelyn Díaz nos pregunta, ¿cómo se conectan tus soluciones con los RPs? Es una pregunta muy interesante y es una pregunta que todas las compañías tenemos. Prácticamente todas las organizaciones, por procesos, por regulación, por operación, pues tenemos un RP y puede ser un RP muy sencillo o puede ser un RP muy complejo, aquellas organizaciones que tienen procesos multi-country, etcétera, ¿no? ¿Cómo conectamos con esas tecnologías? Hay sistemas que naturalmente tienen forma de comunicarnos con ellos a través de interfaces, a través de APIs, a través de diferentes servicios. Si están disponibles estos servicios, nos conectamos a través de ellos. Toda nuestra tecnología y toda nuestra propuesta y oferta de negocio de alguna manera puede conectarse a través de ello, ¿no? Hablando ya más tecnológicos, pues a través de APIs, a través de REST, a través de SOAPs. Sin embargo, como comentaba, pues también tenemos clientes que su ERP, por ejemplo, es un ERP de nicho. Y es un ERP de nicho no porque sea porque sea una tecnología mala, sino su modelo de operación y su industria es muy, muy específica. En el caso, por ejemplo, de la industria de la construcción, muchos de sus ERP son muy, muy focalizados. Es muy compleja su operación. Igual en el caso de la salud, aun cuando hay módulos específicos para el control de salud, hay cosas muy puntuales que es muy complicado colocarlo en un sistema estándar, en un RP estándar. Y ese tipo de tecnología a veces no tiene forma de comunicarse tan fácilmente con otros sistemas. En este caso, ¿cómo lo integramos a este tipo de RPs muy de nicho, muy personalizados y que no necesariamente están abiertos a comunicarse? Nos comunicamos a través de los robots simulan ser humanos, ponen sus contraseñas, dan clics en las diferentes opciones que necesitamos dar clic y llevan la información, la escriben como si fuera una persona, registra la información, registra las actividades, las transacciones, lo que se necesita, y también puede ir a consultar información, descargarla y aprovisionarla como la necesitemos. Si la necesitamos llevar a un Excel, si la necesitamos llevar a un sistema de gestión, si la necesitamos llevar a otro sistema. Sucede mucho y esto nos sucede en todas las organizaciones. Cuando damos de alta a un nuevo colaborador, lo damos de alta en muchos sistemas. Lo damos de alta en el sistema del ERP, lo damos de alta en el sistema de recursos humanos, lo damos de alta en el sistema de acceso a la compañía, lo damos de alta en el sistema, por ejemplo, de gestión de viáticos y de gastos y a lo mejor lo damos de alta en el sistema de control de estacionamientos, ¿no? Todos estos sistemas a veces pues cuando se procesa son actividades que va realizando una o varias personas. Con estos robots o con esa tecnología empezamos a integrar esas comunicaciones para que una vez que se manda el alta, por ejemplo, lo dispara el equipo de recursos humanos cuando ya es la bienvenida y automáticamente la tecnología empieza a registrar toda la información de acuerdo al protocolo como lo generamos nosotros, ¿no? Entonces eso facilita la información, le da viabilidad y le da instantaneidad, ¿vale? Todos los procesos son automatizables. Francisco Vázquez nos pregunta, ¿todos los procesos automatizables? Es una muy buena pregunta. Mi respuesta es sí y no. Y vas a decir, pues no puedes decir sí o no. Todo proceso es automatizable si tienes forma de dibujarlo. Es un ejemplo muy burdo y perdón que lo diga así, si lo puedes dibujar, pero es la realidad. Si yo lo puedo poner en un diagrama, tu proceso, o tú lo puedes poner más bien en un diagrama, tu proceso, con todas las reglas de negocio de cada una de las actividades, es sujeto de automatización. ¿Qué no es sujeto de automatización? Aquello donde tenga que entrar el criterio y donde el proceso viva de las excepciones. Les platico un caso. Tuvimos un caso donde nos pedía uno de nuestros clientes que automatizáramos la recepción de órdenes de compra de pedidos de sus proveedores. El gran reto que tuvimos con ellos es que en algún punto algunos de sus proveedores, aun cuando tenían el número de producto, un SKU, la descripción variaba en cada vez que enviaban una factura o cada cierto tiempo que enviaba, y era el mismo producto. El hecho de tener estas variaciones y el hecho de tener esto, quien lo entendemos muy rápido somos los humanos, porque nuestra capacidad cognitiva para poder asumir que esto es esto, esto es esto, esto es increíble. Pero en un sistema digital necesitamos darle listas, necesitamos darles catálogos y aún incluyendo hoy los famosos módulos de inteligencia artificial, Gemini, Cloud, Gemma, GPT, etcétera. La realidad es que este tipo de modelos de inteligencia artificial están basados en lo que normalmente sucede en el mundo, ¿no?
y entonces al final el criterio no existe ahí todavía. Entonces, cuando un proceso necesita criterio, necesita una decisión, necesita, suena raro, pero esta corazonada de si invierto o no invierto, ahí es donde no funciona un proceso por automatizar. Sin embargo, podemos generar modelos de automatización semiautomatizados. ¿Esto qué quiere decir? Donde necesite tomar decisiones un humano porque es crítico, porque es primordial o porque puede poner en riesgo nuestra compañía, la primera parte hasta darle la información al recurso humano, al talento humano, llega todo de manera automatizada, el humano toma la decisión y después ya lo llevamos y continúa el proceso de manera digital, ¿no? Ahí es donde hacemos un tema de interacción, pero no es lo mismo tener toda esta información concentrada a lo mejor en 10 minutos, que antes tardaba 1, 2 horas, por ejemplo, para tomadores de decisión de créditos, concentra la información y ya no me le dice, oye, pues pasó la regla A, B, C, D, F, G, pero esta no. ¿Qué quieres que haga? Entonces no es lo mismo validar 10, 15 reglas a validar una sola, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la tecnología, y digo, no empieza, ya tiene muchos años la tecnología, pero ahí es donde nosotros como humanos colaboramos y quitamos ese paradigma que creemos de que esta tecnología nos va a reemplazar a la gente. No, 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 la tecnología no reemplaza a nadie, más bien acelera para que podamos ser más eficientes, ¿vale? Espero poder haber contestado tu pregunta, Francisco. Fernanda García. Desde que comienzan a trabajar con una empresa, aproximadamente en cuánto tiempo queda implementado esta propuesta. Fernanda, aquí cada una de las configuraciones de automatizaciones y gestión son personalizadas. Yo te puedo platicar de casos de implementación de aproximadamente 12 semanas hasta casos de implementación de 56, 60 semanas. Dependiendo del proceso del proyecto, normalmente proponemos faseados. ¿Para qué? Pues para poder obtener procesos fáciles y que las compañías empiezan a experimentar los beneficios de la automatización. Y de alguna manera eso nos ayuda también a perfilar cada uno de los procesos de una manera más eficiente. La realidad es que la magia de todo es tener claro cómo funcionamos, estar dispuestos a retarnos como compañía, a retransformarnos en ocasiones y tomar decisiones de manera muy eficientes, ¿no? Aquí es de donde depende todo, es de donde reta a cada una de las organizaciones. Y créanme, en otras sesiones donde hemos platicado con nuestros clientes en esos procesos de transformación digital nos ha sucedido al revés. O sea, nos muestran un procedimiento ya hecho, un proceso ya completo, y cuando hacemos una revisión con ellos en sitio y empezamos a observar cómo lo hacen, porque nos lo permiten, le decimos, oye, tu procedimiento dice que era A, B, C, D, E, F, y acabo de ver que haces A, B, F, C, G, L, y vuelves a regresar al D. ¿Qué pasó? Ah, bueno, es que es para hacerlo más fácil. Entonces ahí es donde nos rotamos como organizaciones, perdón, y tenemos que tomar una decisión de, tenemos que cambiar nuestro proceso documental, porque así lo estamos haciendo, o a lo mejor como lo estamos haciendo es como se nos hizo más fácil, pero no debería de ser así, ¿no? Entonces, el tema de la automatización y digitalización implica mucha resiliencia a todas las organizaciones, pero genera resultados muy interesantes: eficiencia, eficacia, valor, disponibilidad, capacidad de atención a nuestros clientes, ¿no? Pero bueno, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Sí, creo que ya no tenemos ninguna pregunta. Bueno, pues desde Aldora queremos agradecerles a todos los participantes que se conectaron el día de hoy con nosotros. Estaremos haciendo otras sesiones con ustedes donde los invitaremos a platicar de otras cosas bien interesantes, inteligentes. Todo el mundo hoy queremos hablar de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial, procesos, automatización, gestión y, ¿por qué no? Talento humano. Entonces, pues les agradecemos este tiempo. Les recordamos que nuestro sitio es aldora.com.mx. Visítenos en nuestras redes sociales, platiquen con nosotros, acérquense con nosotros. Somos una organización muy enfocada en el tema de consultivo. Les agradecemos a todos su participación y deseamos que tengan un excelente día y que sea un éxito el día de hoy para ustedes. Mi nombre es Kiara Canto, directora del área de soluciones digitales para Aldora. Muchas gracias por su participación. Hasta pronto.